8:37 de la mañana, este día jueves 2 de octubre, segundo día de este mes de octubre, y estamos con dos invitadas en estudio. Paso inmediatamente a presentarlas. Alguien que ya es de la casa, doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Gerber. Beth, bienvenida como siempre. Hola, buenos Monse, días. buenos días Isidora, qué gusto estar acá de nuevo con ustedes. Bueno, Isidora es Isidora Alcalde, quien es periodista, ex concejala de Las Condes y, muy importante, candidata a diputada por el Distrito 11, que incluye la comuna de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. La Reina y Peñalolén, el sector oriente, Tal ¿no? cual. Isidora, bienvenida. Buenos Muchas días. gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y conversar. Estos temas siempre escucho esta radio, así que me alegra mucho. Sí. Muy bien, bueno, ahora eres parte también de nuestro panel y quería partir de lleno con el tema del presupuesto, que probablemente, ustedes pueden discrepar, pero probablemente es uno de los presupuestos más polémicos de los últimos años o décadas incluso. Se le estoy poniendo mucho color ahí, ustedes pueden ponderarlo como quieran, por varias razones. Primero, porque se da en un contexto electoral donde el tema económico presupuestario de recorte fiscal es uno de los ejes centrales de varias candidaturas, ¿no? Por lo pronto, la de José Antonio Kast y Evelyn Matei, donde no hay claridad sobre qué va a pasar con estos 6.000 millones de dólares de José Antonio Kast, que hasta ahora todavía tiende a chutear la pelota para el córner, pero no dice mucho de dónde va a salir. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, este gesto bien inédito del presidente de hacer alusión justamente a esto en cadena nacional, que fue cuestionado ayer, por el propio Kast, que de manera media destemplada habló de mentiras, de corrupción, con unos adjetivos ahí bien fuertes hacia el presidente. Parto preguntándoles por esto, ¿no? Por la cadena nacional, esta alusión a Kast, sin mencionarlo. Beth, ¿qué te parece? ¿Hay intervencionismo? Hoy hay una acción ante la Contraloría de parlamentarios de la UDI que van a concurrir precisamente por esto, y hay varios analistas políticos que han señalado que fue un error, porque además le da espacio a José Antonio Kast para que él le responda al presidente y le da una tribuna gratuita a José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que la forma en que el presidente planteó y presentó el presupuesto, y también esta alusión directa, pone en el corazón del debate una cuestión central, y que es la decisión política, o cuál es la posición política frente a las decisiones económicas, porque la cuestión presupuestaria no solamente es una obviedad lo que digo, pero parece que hiciera falta reiterarlo. No solamente la cuestión de cómo se financian las distintas glosas del presupuesto, la cuestión de la prolijidad, tan mencionada, ¿no? La prolijidad fiscal, el orden fiscal, el no déficit, la relevancia de cuidar la economía. Se instaló algo como de que eso estaría reñido con los derechos sociales, y parece que no tuviera nada que ver la política, y en realidad la decisión es política de cómo se financia aquello, y lo que está poniendo el presidente, me parece, en el corazón del debate es esa decisión política. Esa es la diferencia. La diferencia no es de si hay que contemplar y si hay que cuidar el orden fiscal y si hay que cuidar el equilibrio fiscal, pero esto no solamente en Chile, digo, vengo de Argentina, el debate es el mismo. ¿Cuál es la decisión política? ¿De qué manera se financia esto? Entonces, que ponga esto en el debate público de hay una falsa dicotomía entre la cobertura de los derechos sociales, o optar por responsablemente contemplar y cubrir derechos sociales, y contemplar y cuidar el orden económico y financiero y fiscal. Es falsa la dicotomía. La verdad es que a mí, yo sé que, y he escuchado estos días, las críticas a esto como, digo, esto no se hace. Hay también una cuestión, me parece, de idiosincrasia chilena, lo digo con todo el respeto de vivir acá hace 20 años, ¿no? De esto no se hace, esto no se dice, y es mejor dejarlo en términos de eufemismos.
me parece que hubo una alusión directa a algo que debe ser debatido públicamente, y es ¿cuál es la decisión política? ¿El espacio te parece adecuado? Porque que el presidente lo hiciera o que el ministro de Hacienda lo hiciera, que es algo que también lo ha hecho, no necesariamente está puesto en cuestión, sino el espacio de la cadena nacional, con una tribuna que tiene el presidente que pone en una cierta desigualdad o lo pone en una cierta privilegio, ¿no? Respecto de otros actores políticos. Me parece que le corresponde como presidente definir y nuevamente poner sobre el tapete y en el debate público cuál es su posición política respecto de estas cuestiones. Y sí, me parece que bordea en una cuestión también pedagógica, de decir, si en una campaña se está, o si hay figuras políticas tan relevantes como los candidatos presidenciales que están hablando de un recorte de 6.000 millones de pesos, a mí me parece importante que se ponga en cuestión y se ponga en el debate de dónde o qué es lo que va a afectar ese supuesto recorte. Yo sé que no se estila, en Chile, pero me parece hasta saludable dejar de hablar con eufemismos. Ya, es legítimo, en el fondo sí. es válido. Isidora. Ya, a ver, primero, para los que nos están escuchando, la decisión de esta glosa republicana tenía 3 objetivos. Primero, darle gobernabilidad al país. Segundo, una responsabilidad fiscal. Y tercero, que se ha hablado muy poco, que es la flexibilidad. Efectivamente hubo un recorte, pero sí habría posibilidades para el futuro de tener presupuestos más flexibles. Y esto va muy de la mano con la modernización del Estado, que es un gran tema que estamos transversalmente de acuerdo, que es un desafío del país y tenemos que avanzar en Chile en ese camino. Con respecto a bueno, yo antes de entrar al programa vi que el ministro de Hacienda abre la posibilidad de volver a discutirlo. La decisión esta también se toma, y esto es importante decirlo, se toma a raíz de una comisión de expertos de manera transversal. Sí. Entonces tampoco fue una decisión cerrada del gobierno sin querer escuchar a otros y a otros sectores, sino que más bien fue una comisión de expertos de manera transversal, precisamente para que el país tuviese una mejor estabilidad económica en el futuro. Entonces, en ese sentido, estas críticas que ayer estuve en algunos debates, que se hacía muchísimo de que en el fondo, y que hace mucho la derecha, de que el gobierno quería dejar sin nada al próximo gobierno, no es real, todo lo contrario. Acá hubo una preocupación de Estado de dejar a Chile lo más estable económicamente posible para el próximo gobierno. Así que en ese sentido me parece que es importante tenerlo presente, pero también me parece muy positiva la apertura del ministro de Hacienda de hoy de volver a reflexionarlo y de que lo decidamos entre todos. Creo que es parte de los procesos democráticos volver a conversar algunos temas controversiales, así que en este sentido yo creo que es importante volver a debatirlo. Con respecto a los 6.000 millones y al recorte y al anuncio del presidente sobre estas promesas de José Antonio Kast, a ver, en una era de la polarización, donde las noticias falsas, donde los populismos están muy presentes, donde las promesas vacías son parte del debate público todos los días, sí siento que hay una necesidad de poner ciertos temas sobre la mesa. José Antonio Kast no solo promete un recorte de 6.000 millones de dólares, sino que también, y yo lo planteaba ayer en un programa, plantea, por ejemplo, una expulsión masiva de migrantes. Entonces, cuando yo le preguntaba a republicanos cómo van a financiar eso, realmente no tienen ninguna medidas concretas de cómo lo van a financiar, porque realmente Trump prometió lo mismo y hoy día no ha podido solucionar el tema, porque significa inversiones millonarias que Chile no tiene ninguna posibilidad de enfrentarlo. Entonces, también me pasa que la decisión del presidente va precisamente para frenar discursos populistas que en la práctica son inviables. Y en la práctica pasa lo mismo con los recortes de los 6.000 millones. Es imposible recortar esa cantidad de plata sin recortar beneficios sociales, como por ejemplo la PGU, que es el gran beneficio de los últimos años, donde la gente siente que ha sido un cambio muy fuerte en su vida. Entonces, me parece que una discusión finalmente del populismo, creo que todo radica ahí, de estas
permanentes promesas sin sustento económico, sin viabilidad económica, y creo que tenemos que debatir más sobre esos temas, porque no podemos tener procesos políticos electorales con puras promesas que no son realizables. Sí, eso también lo ha dicho Evelyn Matei. De hecho, ayer ella dijo, yo fui durante décadas integrante de la Comisión de Hacienda y puedo asegurar que es imposible recortar 6.000 millones sin afectar gastos sociales, lo dijo la misma Evelyn Matei. Ahora, Beth, el tema del presupuesto es bien interesante porque tiene que ver con un contraste de posiciones ideológicas, de prioridades. Tú mencionabas el caso de Argentina. También me imagino que conoces algo de cómo funcionan en algunos países fuera, bueno, por lo pronto Alemania quizás. ¿Cómo lo ves situando a Chile en un contexto más global respecto del gasto público? Porque se dice que gastamos mucho, que hay que recortar, que sacar la grasa del Estado, un poco emulando también este discurso de la motosierra de Milei, que la grasa, hablando como que hubiera miles de ñoquis en el Estado chileno, cosa que no, yo por lo menos tengo la duda. O sea, si alguien me muestra cifras de personas que no están cumpliendo con sus labores y se les paga, pero no hay antecedentes concretos fidedignos de aquello, y es parte del discurso presidencial de por lo menos 3 o 4 candidatos, digamos. Bueno, primero quiero subrayar algo que dijo Isidora respecto de la información falsa, porque también creo que hablar de los 6.000 millones raya en desinformación. Por eso decía que me parece pedagógico lo del presidente, porque esto de normalizar que se diga cualquier cosa porque es de alto impacto, y ahí pongo 2 tipos de anuncios, ¿no?, recurrentes. Uno, esto de recortemos la grasa no sabemos de qué hablamos, recortemos empleo público, recortemos derroche, todo es derroche, y parece que achicar el Estado per se beneficiara no sé a quién, pero a la ciudadanía. Entonces, me parece pedagógico y necesario hilar más fino ahí. Y el otro, que es un caballito de batalla constante, que tiene que ver con la seguridad. Mano dura y manodurismo, ya sabemos en todo el mundo que esto no ha dado resultado, pero son las 2 recetas constantes, ¿no? Es la constante desinformativa, creo, porque ninguna de los 2 caminos ha resultado, y ya hay evidencia en el mundo entero. Esto de la grasa, a ver, primero que si vamos a las cifras, el gasto público se ha reducido en este gobierno respecto de los anteriores, y esto se demuestra en cifras. Y segundo, en términos de la confiabilidad que da Chile hacia el mundo, ha aumentado la inversión extranjera directa, y esto habla de la confianza que genera. Entonces hay como una especie de mito desprolijo, de cosa instalada, también desinformativa, que es la izquierda es desprolija, los gobiernos progresistas son desprolijos y derrochan y gastan y nosotros recortamos. Y me parece imprescindible especificar. Por eso, especificar en qué. Entonces, tiene 2 aristas esto de hablar de los 6.000 millones. Me parece que una es si es correcto o no en el contexto del anuncio del presupuesto 2026, que a mí me parece que corresponde hablar de cómo se toman las decisiones políticas y económicas. Y el otro es estratégico. Vos me decías también, ¿es correcto, o lo dijeron algunos analistas, darle tribuna a Kast? Kast tiene de todas maneras tribuna. Porque es una figura política y un candidato. Entonces me parece fundamental, avanzar en una campaña que se sustente en evidencia, en datos, y es muy difícil, yo lo sé, en todos lados, todas las campañas tienen dificultades en el mundo entero al respecto, pero es muy difícil desmontar esta ola desinformativa, porque es lanzar un par de cifras y que cada cual se haga cargo, ¿no? Entonces esto de, por ejemplo, que a través del recorte, no sabemos en qué y en dónde, se termina con en Argentina es la casta,
el mileísmo es la casta, la supuesta clase política que derrocha, y acá también, digo, hay que hilar más fino porque es sumamente irresponsable. Cuando hablamos de Estado estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de políticas públicas que hacen a toda la ciudadanía. A mí me parece que ahí está la gran divisoria de aguas ideológica, una ultraderecha que lanza este tipo de discurso de reducción por la reducción en sí, como si reducir y cortar programas nos fuera a beneficiar a todos y a todas, que es tremendamente grave. Sí, bueno, y el tema también tiene que ver, como dice Beth, con comparación con Argentina, claro, pero si uno ve el empleo público, no solamente se reduce a asesores de gobierno, sino que estamos hablando de funcionarios en los hospitales, en carabineros, o sea, esos también son desde los que recogen la basura, Tal digamos, cual. esos son trabajadores públicos también. Y de hecho eso iba a comentar, lo que ha intentado instalar mucho José Antonio Kast y su sector, estos famosos 100.000 empleos públicos, ¿ya? Y lo instalan como 100.000 operadores políticos. Entonces tú le preguntas, bueno, a ver, desmenuza, ¿de dónde son? Del gobierno central. Y no es real. O sea, uno puede analizarlo, lo pueden buscar, las personas que nos están escuchando, son personas que trabajaron en el censo. El censo es un proceso democrático que se hace cada 10 años. Teníamos que hacer un censo porque es fundamental para la generación de políticas públicas. Las municipalidades de Arica a Punta Arenas, gobiernos de todas las áreas, los SLEP, los nuevos sistemas de educación. Entonces, creer que todo lo que o sea, creer en estos discursos, en el fondo ellos venden como operadores políticos, pero realmente en la práctica son todo lo que siente y la vinculación que tiene diariamente la ciudadanía desde las municipalidades, desde los hospitales, desde los centros educativos, desde el censo, entonces es un sinfín de temas. Un Estado es muy grande, no se reduce solamente al gobierno central. Entonces ahí también es muy peligroso cómo instalan esta casta y estos operadores políticos supuestos, que serían 100.000, lo que es una noticia completamente falsa, y eso lo vienen instalando hace meses. Y también creo que es muy importante no solo estas promesas sin sustento, sino que también confunden a la ciudadanía, porque cuando hablamos de presupuesto, la ley de presupuesto se discute una vez al año en el Congreso Nacional y más del 90% de la ley está establecida por normativa, no se puede modificar. Entonces también siento que hay una confusión permanente de lo que realmente se puede y no se puede hacer. Creo que también juegan con las facultades que realmente tiene el presidente de la República o el Congreso Nacional, y eso también me parece peligroso, porque finalmente vamos debilitando nuestras instituciones democráticas, porque la ley de presupuesto se discute en el Congreso, en un proceso deliberativo con representantes de elección popular, pero se discute una vez al año, pero también hay normativas establecidas que no se puede correr más del 90%, o sea, el 90% está establecido, no se puede mover. Entonces también me parece importante en ese sentido, a propósito de lo que hablabas de procesos pedagógicos, de explicar también a la gente y a la ciudadanía cómo funciona la institución pública, cómo se resuelve el presupuesto una vez al año, cómo se tratan los temas, en qué consiste el empleo público. No es solo gobierno central, son municipalidades, hospitales, etcétera. Entonces, sí, ¿no? Y aclarar solamente que el presupuesto también se viene trabajando desde principio de año. También. La comisión mixta de presupuesto funciona todo el año, o sea, no es una cuestión como de ahora, digamos. No, ¿sabes qué recordé escuchándonos? Recordé algo nefasto, porque es de la dictadura argentina. Había una especie de pegatina, ¿no? De eslogan que se pegaba en los autos y en algunos carteles que decía: achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Y esto se instaló, fíjate que no es nuevo, porque hablaba Isidora, yo decía, de los últimos meses, a ver, el neoliberalismo también, ¿no? En los 80, 90, post-consenso de Washington, instaló mucho esto de que per se achicar el Estado es bueno, es una buena cosa, es mejor para todos y todas. Y yendo más para atrás dije, no, si en la dictadura yo era chica y leí esto de achicar el Estado es agrandar la nación. Entonces, esta cosa
bien generalizada y desprolija, es en realidad nefasta. Es una idea nefasta porque el Estado es muchas de las cosas que también mencionó Isidora. El Estado es también hospitales, salud, educación, carabineros y carabineras, seguridad, fronteras. El Estado es todo eso. Entonces yo no tengo duda que el Estado se puede hacer más eficiente. Sin duda debe haber puestos o cargos que no tienen mayor sentido y otros que son necesarios y no están cubiertos o no están correctamente cubiertos. Lo que es nefasto es esta idea de el Estado es malo per se, y muy de los 90 y de los 80 y de esta ola desde las dictaduras neoliberal en todos nuestros países, esta ola de que la empresa o el sector privado lo puede reemplazar del mejor modo, y hay, una cuestión elemental en esto. El fin del Estado es el bien público y el de la empresa la ganancia y el lucro, y es correcto y es legítimo que así sea. Entonces son dos fines diferentes, pero esto no es más que la vuelta de algo que arrastramos desde las dictaduras, ¿no? Esto de los intentos de eliminar o reducir al mínimo el Estado o los estados, cuando son los que se encargan de las políticas públicas. Sí, claro, ser más eficiente el Estado no es achicarlo necesariamente. Lo explicaba también el ministro Marcel en una entrevista el fin de semana, donde decía, recortar gasto social tampoco es que sea tan simple, porque esto está asignado por ley, el 85%, en fin. Ahora, en los minutos que nos quedan antes de la pausa, preguntarle sobre las críticas que ha habido, particularmente en el tema vivienda y salud. Ayer entrevistamos al exministro Pedro García, que está en el comando de Belín Matei, y él planteaba sus dudas sobre la deuda que existe en materia de salud que no ha sido transparentada, decía él. Y en vivienda, efectivamente, el ministro ha reconocido que hay una situación ahí que se tiene que corregir, ha dicho que efectivamente hay una deuda que no es del monto que señala la oposición, pero que incluso ordenó ayer una auditoría. ¿Qué te parece estas críticas que son graves? Sí. Porque se señala en el fondo que no hay un afán de transparentar esto. Claro. A ver, yo soy una fiel defensora de la transparencia. En la Municipalidad de Las Condes investigué la corrupción, así que soy muy consciente de la importancia de transparentar los gastos públicos, porque es la única forma de recuperar las confianzas de la ciudadanía en la institucionalidad pública. Con respecto primero a salud, me parece que en Chile tenemos un problema estructural que todavía no hemos sabido abordar bien, que son las listas de espera, ¿ya? Y yo creo que ahí hay una problemática muy urgente. Uno conversando con la gente en la calle, en las ferias, uno se da cuenta que hay una preocupación de que muchas personas tienen enfermedades, incluso hay personas que han sido atendidas una vez que incluso fallecieron, o sea, que los llaman una vez y los familiares tienen que contestar. Y eso es un problema estructural que tiene Chile hace más de una década, no es de ahora, pero sí creo que es un desafío que debería tomar el próximo gobierno, ¿ya? O sea, y para nosotros desde el progresismo debería ser una prioridad de ahora en adelante, porque sin salud no hay, todo lo demás pasa, me parece a mí, a segundo plano. Entonces, la salud debería ser una prioridad. Y con respecto a vivienda, efectivamente, tuvimos complejidades importantes con los incendios. Creo que una propuesta, de hecho, que tenemos desde el progresismo es prorrogar la emergencia habitacional 10 años más. Han habido procesos migratorios, todo tipo de procesos que influyen directamente en la cantidad de viviendas que necesita el país, y cada día son más. No estamos llegando a tiempo, eso es una realidad. En ese sentido creo que se intentó avanzar lo más posible, pero queda mucho por hacer, y también queda mucho por entender de que estos procesos van a seguir sucediendo, por más de que yo estoy muy de acuerdo con ordenar la casa. Se ha bajado en un 48% la inmigración irregular, hay que seguir controlando esa situación, pero sí vamos a seguir teniendo procesos donde van a haber necesidades de vivienda, y eso es una realidad que viven todas las comunas de Chile, y también las vivimos, por ejemplo, en el Distrito 11, donde no hay
tierra disponible. Y es un problema. ¿Cómo hacemos viviendas sociales si no hay tierra disponible? O sea, es una problemática que se vive sobre todo en la región metropolitana. Entonces, nada, decir que estoy de acuerdo con la idea de que deberíamos transparentar lo más posible. Yo espero y confío en que el ministro Carlos Montes va a hacer una auditoría y debería salir un resultado que explique muy bien qué es lo que sucedió, pero sí también creo que la crisis de seguridad, la crisis migratoria se han tomado la agenda y la salud y la vivienda han pasado a último plano y eso no puede suceder. Con esto no digo que no crea que la crisis de seguridad es una realidad, pero yo apuesto a que debemos avanzar en carriles paralelos. Y eso quiere decir que la seguridad no puede tomarse el 90% de la agenda pública. Tenemos que también estar trabajando por enfrentar la crisis de vivienda y las listas de espera en el área de salud. Sí, Beth. A mí me llama la atención en materia de salud, precisamente, lo desparejo de los avances en Chile, porque por una parte tenés temas o avances ejemplares, como lo son las políticas de vacunación. De verdad es envidiable, es ejemplar, y hay prestaciones en el sector público que son de verdad de una calidad increíble. Y por otra parte, es lo que decía Isidora, las listas de espera siguen siendo un drama. Entonces, creo que en esto el gobierno también ha tomado una decisión, no solo lo ha manifestado ahora, anunciando el aumento en gastos en salud, o en inversión, mejor dicho, en salud, sino que eso también lo había anticipado en la cuenta pública y había dado, justamente cuenta de el avance de inversión en esta materia. Me parece que ahí está clara la decisión. Pero es cierto que lo desparejo de cuánto ocupa este tema, como decía Isidora, que es una preocupación enorme en la ciudadanía, frente al espacio que se da a temas como el de seguridad pública, que ayer decía esta presentación del libro de Lucía Damer tan brillante, que es el país de América Latina, no de América Latina, del mundo, que tiene la mayor percepción de temor e inseguridad, ¿no? Que es demente, si pensás del mundo entero, es donde más miedo hay en Chile. Entonces, qué raro, qué extraño que parezca que que este es el principal problema cuando la gente se muere esperando que la atiendan. Es así y todos conocemos algún caso. Creo que todos conocemos algún caso. O muchos conocemos al menos. Y en materia de vivienda, la verdad que ha sido también un territorio complejo en el que, ya como dijo Isidora, el ministro Montes ha dicho que se harán las auditorías del caso y no me cabe duda que avanzará en esa materia. Bien, tenemos que irnos a una pausa rápidamente. A la vuelta les propongo que comentemos un poquito lo que está pasando en la arena electoral. Quedan 45 días para la elección, un mes y medio. Pareciera mucho o poco, dependiendo de cómo lo vean. Ahí va a estar también Isidora en la papeleta. Evidentemente están todas los focos puestos en la elección presidencial, pero está media deslucida la elección, ¿eh? Me da a mí esa sensación. Lo comentamos a la vuelta, son las 9:05, vamos a hacer un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy?
Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Voy a crear un canto para poder existir. Si los humanos valoramos nuestra libertad y vida, ¿por qué sometemos a los demás animales a diferentes formas de violencia? ¿Es realmente necesario y normal lo que les hacemos? Te invitamos a escuchar el microprograma Por los Animales de Fundación Justicia Interespecie los días sábados y domingos a las 15 horas, donde vamos a desafiar estas nociones y contarte cómo podemos cambiar la realidad que les hemos impuesto. Por los Animales en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Estamos junto a Beth Gerber e Isidora Alcalde en el panel de conversación. Yo les decía antes de la pausa que desde mi percepción personal, la elección está media deslucida, deslavada a un mes y medio y 11 horas, 45 días y 11 horas. Bueno, tiene que ver también con que ha habido otros temas en agenda, ¿no? Esta semana ha estado lo de Bernarda Vera, el presupuesto, por cierto, que se ha comido harto la agenda, incluso lo de Julia Chuñil, podríamos decir que ha estado en un nivel más de relevancia pública superior a las campañas, ¿no? ¿Cómo ven que va avanzando cuando quedan 6 semanas, digamos, para la elección? Sí, bueno, efectivamente queda muy poco. Para los que somos candidatos no es tan poco, porque se ve como uno ya está con un cansancio acumulado y entonces hay que tener energía para los 45 días que quedan. Pero efectivamente creo que hay un cierto quizás agotamiento. Las candidaturas, creo que hay candidaturas que están un poco agotadas, eso se nota en el debate público, y creo que también no se han generado los espacios
suficientes desde la opinión pública o desde los medios para que den a conocer sus ideas. Creo que nos hemos centrado demasiado en las confrontaciones, demasiado en qué opina de tal o tal país, y estamos hablando muy poco de las listas de espera, por ejemplo. O estamos hablando muy poco de salud mental, que Chile es uno de los países con la tasa de suicidio adolescente más alta del mundo. O, por ejemplo, lo que hemos vivido en el metro de Santiago en la última semana. Entonces, me parece a mí que estamos hablando de muchos temas que a la gente no le interesan demasiado, como la opinión que se tiene de tal o tal país, sino más bien de problemáticas que vive la gente todos los días, como también es la educación, cómo vamos a fortalecer la educación, sobre todo en los primeros años de vida, que es fundamental. ¿Cómo vamos a enfrentar la baja tasa de natalidad, por ejemplo, que somos uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo? Y entonces hoy día como pareciera que a nadie le preocupa que en 50 años más no vamos a tener tasa de reemplazo. Entonces, no sé, me da una sensación de que el debate público se ha centrado en problemas que no necesariamente son los reales problemas que tiene la gente en su día a día. Y eso creo que estos 45 días son el desafío para volver a centrarnos en lo realmente importante. Sí, Beth, ¿cómo lo ves? Estaba pensando que esta debe ser mi 6ª elección presidencial, la que me toca vivir en Chile, 5ª o 6ª, y que en las últimas 2 ha pasado, he escuchado mucho esto y yo lo sentí así también, ¿no? Como que no había clima, como que faltando bastante poco, 2 meses, mes y medio, no había clima, no pasaba nada, está, como dirían en Chile, fomeque, no sucede, no se nota que... Y sin embargo, hay un sprint final, hay algo en las últimas semanas que hace que, por supuesto, algo de semejante envergadura sí se tome la agenda, ¿no? Pero, ¿dónde medimos si se toma o no se toma la agenda? Porque esto es lo que ha cambiado muchísimo en ponerle la última década, en las últimas 2 elecciones respecto de la anterior. ¿Dónde medimos, dónde vemos que hay o no debate público? Decir, bueno, primero que nada en los medios, porque en el espacio público, digamos, en las plazas, en el espacio público, los actos públicos son cada vez menos. Incluso la campaña, en palometas, estas palomas, se dice, o carteles en la vía pública, gigantografías, también es cada vez menor y ocurre mucho más en los medios. ¿Y los medios cuáles son? Y ahí está el problema también, para ver en qué medida la campaña está o no está presente y qué temas se tocan, porque tiene mucho más lugar en redes sociales que, por ejemplo, en los medios masivos. Los medios masivos, la tele tiene una agenda ya atrasada, envejecida, diría, con algunos programas políticos. Los noticieros no toman en absoluto la campaña por ahora, siguen con esta gran... la mayor parte del tiempo, y esto está medido, se dedica a temas de inseguridad, noticias de delincuencia, está medido en tiempo. Hay estudios del Consejo Nacional de Televisión recientes que dan cuenta de cuánto le dedican en tiempo, ¿no? En minutos. Entonces, ¿cómo podemos ver? Y la agenda en redes sociales, o los temas de redes sociales, están súper fragmentados. ¿Cómo medimos? ¿Qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Facebook? TikTok. ¿Qué pasa en TikTok? ¿Qué pasa en YouTube? ¿Qué pasa en...? Entonces cuesta mucho detectar esto, cuesta mucho detectar cuáles son los hilos conductores del debate público. Sin embargo, yo creo, estoy convencida, que al final, en las últimas semanas, se va a producir esto mismo y se va a tomar, al menos, la agenda, aunque no lo podamos medir con claridad, y la preocupación pública, y la gente tomará sus decisiones. Lo que pasa es que es cada vez más difícil detectar cómo es que toma sus decisiones, qué es lo que la lleva a decidir. Por eso las encuestas por ahora, para mí, de poco sirven. Sí, pues hay muchas encuestas. Es cierto lo que dice Beth, Isidora, que la gente se informa mucho más por redes sociales, también hay estudios al respecto, y ni siquiera por Twitter, que es una red social más política, ¿no? Sino por TikTok, que es un terreno fértil para la desinformación, donde los candidatos muchas veces entregan información poco precisa, incorrecta. No estoy hablando solo de los candidatos presidenciales, también los candidatos al Congreso. Bueno, si tienes algún comentario respecto de eso, y preguntarte además, porque todos los analistas coinciden
desde Alberto Mayor, para mencionar algunos, Axel Callís, en fin, Cristian Valdivieso, que la elección no es que no es que sea predecible el resultado, pero lo que sí podríamos vaticinar con cierta certeza es que la derecha tiene la mayor posibilidad de ser gobierno. ¿Tú coincides con eso? ¿Crees que está abierta? Porque hay algunos optimistas en la izquierda que creen que está súper abierta. Sí, no, la verdad yo no soy tan optimista, porque también lo vivo en la calle. Yo estoy haciendo campaña. Entonces, bueno, estoy haciendo campaña en el distrito más de derecha de todo Chile, igual. Sí. Pero igual lo converso con otros candidatos y efectivamente hoy día el péndulo está, diría, más en la derecha, el péndulo ciudadano, de lo que uno siente en las ferias y etcétera. Y eso uno lo nota y creo que es una realidad y tenemos un desafío enorme para volver a recuperar este péndulo que en este momento de la historia está acá. Pero igual es un fenómeno que no quiere decir que el gobierno haya sido catastrófico, sino que simplemente, evidentemente, y ha pasado en todos los países de América Latina en los últimos 25 años, el único país que ha salido de la norma es México, siempre cuando tú eres gobierno, los candidatos de gobierno son muy castigados. Y eso es evidente, entonces, del gobierno de turno, después pasa de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, y así ha pasado en los últimos 20 años en la mayoría de América Latina. Entonces, efectivamente, hoy día, para quienes somos candidatos oficialistas, es más difícil estar en la calle, está siendo más difícil hacer campaña. Pero creo que lo que sí es importante, y estoy de acuerdo con el tema de las redes sociales, de hecho, para mí una prioridad fue TikTok. Es una experiencia personal, pero yo cuando analicé a Johannes Kaiser como personaje y me di cuenta que él parte haciendo programas de YouTube, siendo conserje de un edificio en Alemania, entiendo, me di cuenta que acá habían fenómenos, o sea, un personaje que parte haciendo programas de YouTube y termina siendo candidato presidencial, es que hay un fenómeno que tenemos que observar. O sea, y yo soy periodista de profesión, entonces no podía dejar de lado ese fenómeno y quería involucrarme, y en ese sentido yo, por ejemplo, estoy trabajando mi TikTok hace muchos meses, desde el año pasado, y también lo que pasa es que tienen alcances, por ejemplo, TikTok tiene alcances orgánicos increíbles. O sea, yo he hecho videos que tienen, no sé, 800.000 reproducciones de manera orgánica. Entonces, tienen unos alcances que efectivamente hoy día la televisión ya ni siquiera tiene. Y está ahí la clave de todas maneras hoy día de las elecciones, las redes sociales. Y no solo redes sociales, yo estoy muy de acuerdo que Twitter es una red social de nicho. Hoy día está muy fuerte Facebook también, para edades mayores, es muy fuerte, y TikTok para jóvenes y también adultos, también los adultos ven TikTok. Sí, hoy día la gente se informa por TikTok, ya no ve los noticieros, sino que ve TikTok. Entonces hoy día también hay fenómenos muy interesantes, y YouTube también es una plataforma que hoy día puedes llegar de manera masiva. Entonces también me parece interesante analizar todo lo que está pasando en esta era digital, o en esta como ciudadanía digital que está tomando decisiones. Y para terminar con esto, la gente decide, hay muchos estudios que señalan esto, que la gente decide su voto 2 semanas antes, entre 1 y 2 semanas antes, y tanto para las parlamentarias como las presidenciales. Obviamente hay un porcentaje importante que ya lo tiene decidido, pero hay un porcentaje que puede ser decidor, que está en el medio y que decide 1 o 2 semanas antes. Así que yo creo que todavía falta y va a pasar eso que dicen. Sí, oye, me corrijo, quedan 44 días, 11 horas y 43 minutos para la elección. Beth, no sé si tienes algo que agregar al respecto. Sí, yo tengo algunos matices respecto de, si bien sin duda el protagonismo que cobran las redes sociales en la última década, 5 años, es bueno, el que todos sabemos, ¿no? Creo que no está ahí el secreto de todo. Creo que si dijera una receta, estas cosas que no se hacen, lanzar una receta de campaña, me parece que la clave está en redes sociales más territorio. Porque es cierto que las redes sociales tienen este consumo. Primero, las que tienen mayor masividad son Facebook y YouTube.
Y después, muy en segundo lugar, muy lejos, TikTok y Twitter, aunque su impacto sea grande, pero es muy de nicho. Ahora los nichos mueven núcleos de opinión, por supuesto, y mueven referentes de opinión. Sin embargo, son movidas y son adhesiones muy volátiles, y las más estables, las que también generan opinión y mueven voto y mueven al barrio, a la comuna, se producen en el territorio. Entonces las candidaturas también, y Isidora, vos recorres, también lo sabés, sí. Combinan, ¿no? Ambos elementos. Yo creo que sigue siendo irreemplazable el trabajo en territorio, porque el otro está bien. Hoy puede darte tal resultado, mañana es tremendamente volátil, y esto es lo que también ha llevado a que, no que las encuestas mientan ni que sean malas, sino que lo que preguntás hoy no es válido pasado mañana. Y es ese juego entre lo más estable, un voto más fiel, un voto más sólido, se juega más bien en el territorio y se complementa o se potencia con redes sociales. Lo de las redes sociales no es de poco peso, por supuesto, pero esto tiene una volatilidad extrema, que es lo que ha caracterizado también las últimas elecciones, y lo que ha hecho también que ninguna encuesta dé, o casi ninguna. Sí, es verdad. Bueno, los quiero llevar a otro tema en los minutos que nos quedan, porque el día martes, en la tarde, se conoció una información que cambió el rumbo, o eventualmente, de la situación de Julia Chuñil, que está desaparecida desde hace casi un año, hace 11 meses, en noviembre del 2024. La abogada de la familia de Julia Chuñil afirmó que existe una escucha telefónica en que un sospechoso, un empresario, agricultor, dice que la dirigente mapuche fue quemada. Esto es una información que está investigando la Fiscalía, no es una verdad absoluta judicial, eso evidentemente se tiene que investigar, pero es un elemento que hasta hace por lo menos un par de días la opinión pública no tenía, más allá que esto sí es parte de la investigación. Ahí sí, ahora te quería preguntar cómo ponderas tú este nuevo antecedente y este caso. Ayer hubo declaraciones en el Congreso, se está pidiendo una sesión especial en el Congreso para analizar este tema. Muchas reacciones desde el mundo de la izquierda y la centroizquierda, y desde la oposición la verdad es que no había un posicionamiento respecto de esto, y uno podría inferir por qué, pero ¿qué te parece? Claro, bueno, primero decir que me parece que es un caso brutal. Creo que como Estado no estamos llegando en estos temas de manera eficiente. No puede ser que hayan tenido que pasar 11 meses buscando, y que hoy día tengamos esta información que, si bien está siendo investigada la Fiscalía, pasó casi un año en saber qué estaba pasando. Me parece que el estado de excepción que está en la región no puede ser, no es suficiente si tenemos casos así que no se investigan en profundidad, ¿ya? Y en ese sentido creo que tenemos una deuda como país. Me parece que está una deuda en el fondo histórica con abordar la problemática que está sucediendo en la región. Y desde el Congreso estoy muy de acuerdo que debería haber una sesión especial. Yo también lo impulsaría si estuviese ahí, porque me parece que debilita finalmente la justicia. Hoy día creo que la gran crisis de confianza que hay de la ciudadanía hacia la institucionalidad pública es la impunidad. Yo estoy convencida que la impunidad es el motor de rabia, el motor de frustración, el motor que generó el estallido social. O sea, yo creo que muchos de motivos sociológicos del estallido social radican precisamente en la impunidad. Entonces me parece que ahora no podemos permitir que haya impunidad con este caso, debería investigarse en profundidad, y creo que los actores políticos deberían tener un compromiso en investigar en profundidad este tema desde el Congreso Nacional. Tienen las herramientas para hacerlo y deberían hacerlo.
Sí, ahí, Beth, respecto del funcionamiento de la justicia, que ha estado en tela de juicio, no vamos a alcanzar a analizar el caso del juez Ulloa, ¿no? Que es tremendo. Ayer lo hablamos con dos de nuestros panelistas, abogados ambos, y estaban de acuerdo en asignarle la máxima gravedad. Pero esto de que llevemos un año con esta investigación, la tesis de la Fiscalía apuntaba hacia la familia, que era un crimen que provenía desde la misma familia. Claro, y tenemos este nuevo antecedente. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista también de la confianza ciudadana hacia la acción de la justicia? Mira, varias patas en este caso, Chunil. El primero es el judicial, porque pone en tela de juicio justamente lo que está tan afectado, que es la confianza en la justicia, que es central, sustantiva, que es lo que le queda a la ciudadanía después de todo, después de lo que sea. Entonces, hay dos señales gravísimas esta semana, dos hechos gravísimos. Por una parte, la del juez Ulloa, que ha sido tomada todos los días prácticamente en distintos medios, y cuánto merma esto la confianza en el sistema judicial. Y segundo, el caso Chuñil, que también parece que el Ministerio Público o que la Fiscalía se ha estado distrayendo en otras aristas del caso y que ha habido poco avance, ¿no? En todo caso, yo quiero mencionar la otra pata, que es, política ética. ¿Cómo que desde la izquierda o parlamentarios, diputados, diputadas de la izquierda se produce, estos señalamientos? ¿Sí? Me parece que debiera ser transversal de esta naturaleza. Hay una cuestión ética, no hay víctimas buenas, malas, más o menos defendibles según me guste o no lo que digan o lo que defiendan. Es un caso aparentemente escabroso. Pero la tercera, que me parece central, es la de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué está pasando con los medios? Porque ustedes toman este tema. Yo no lo he visto en general en noticieros, en el horario central, no lo he visto en ningún lado, no lo he visto en los canales en general. Entonces, ¿cómo si se dedica tanto tiempo a las noticias de seguridad y parece que tanto interés y tanto deleite casi generan a ciertas coberturas periodísticas, dónde está la agenda de este tema? ¿Dónde estuvo todo el año? Eso me parece tan grave por el rol social que les compete a los medios masivos como las fallas y demoras de la justicia. Sí, solamente hacer mención, yo en la mañana escuché harto radio y en varias radios hacían un reporte bien completo con varias voces, la radio cooperativa, la radio DN, por lo menos yo lo escuché en la mañana. Ahora sabemos que la agenda de las radios de repente contrasta con la de los diarios y la de la televisión. Y la de la televisión sobre todo. Isidora, no sé si quieres agregar algo al cierre. Sí, a ver, yo creo que la recuperación de la confianza en la institucionalidad pública no solo está debilitada por el rol que ha tomado la justicia, sino también por el rol que han tomado muchas personas que han tenido cargos de fiscalización y que no los han hecho a cabalidad, ¿ya? Y yo lo pongo como ejemplo porque yo investigué la corrupción en Las Condes. En un principio empecé muy sola, después logramos tener una bancada transversal, pero sí creo que los cargos de representación popular tienen un desafío de exigir que la justicia haga su trabajo, porque tanto los concejales como los diputados, dentro de sus roles y responsabilidades, está la fiscalización. Entonces, en ese sentido, creo, y hago un llamado también a la política a entender que la justicia va a empezar a funcionar en la medida que también los representantes que tenemos como responsabilidad fiscalizar que se haga justicia se pueda hacer. Entonces, en ese sentido, yo, y es una de mis grandes motivaciones de por qué soy candidata ahora al Parlamento y dejé y no fui a la reelección en la municipalidad, porque creo que esa intensidad en la fiscalización tiene que llegar también al Congreso y que no ha estado lo suficientemente fuerte, y creo que deberíamos tener acuerdos transversales para que eso avance y esta especie de impunidad generalizada empiece a bajar para poder recuperar confianza ciudadana. Bueno, nosotros vamos a seguir atentamente el caso de Julia Chuñil y también del juez Ulloa. En unos 10 días va a ingresar probablemente la acusación constitucional de parlamentarios también de centro izquierda respecto del juez Ulloa, así que son ambas noticias en desarrollo. Son las 9:30, Beth Gerber, como siempre,
muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a usted. Que tengas un lindo día y Isidora, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Son las 9:31, hacemos un breve corte y a la vuelta está Constanza nuevamente con ustedes. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle